Y vamos a seguir viendo la guía entonces que teníamos acá. Estábamos aquí en esta parte del arado. Estábamos viendo esa imagen. Y después dice la rotación trienal. La tierra se dividía en tres partes. Una se dejaba en berbecho descanso, o sea, sin cultivar. Como vemos aquí, esa que está ahí, ese berbecho sin cultivar. Otra se plantaba con cereales. La que está acá se iba a plantar con cereales, como trigo o avena. Y la tercera en legumbres. ¿Ya? Aquí se plantaban las legumbres. O sea, si se dan cuenta, el terreno se dividía en tres. Tenemos 1, 2 y 3 en esa época. ¿Ya? Así se aumentaba la producción y se recuperaba el suelo. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? El primer año se plantaba así. Después el segundo se iba corriendo. Si ustedes se dan cuenta, el terreno vacío, en descanso, está al medio. Después se plantaban los cereales acá y las legumbres se plantaban en el primer sector. Después en el tercer año cambiaba esto también de nuevo. La tierra de descanso estaba al final. Los cereales se plantaban al principio y las legumbres al medio. Y así entonces se podía ocupar mejor el terreno, porque no se plantaba una cosa en un terreno solamente, sino que se plantaban distintos elementos. Por ejemplo, tenemos los cereales, las legumbres, y se dejaba la otra tierra en reposo para poder ir rotando ahí en ese caso. Será el sistema que tenían ahí. Después dice actividades. Según lo que nosotros vimos, acuérdense que revisamos más arriba el gráfico, vimos ese elemento de una escena agrícola, ya que a veces los campesinos no tenían para pagar los impuestos y tenían que irse a otros lados para buscar tierras donde cultivar. Estaba el nuevo sistema de arados, ya acuérdense que antes había un sistema que ahogaba al animal, porque iba acá. Después ocuparon otro sistema donde iba agarrado del cuerpo de este animal y aumentaba la potencia para poder plantar. Y el sistema de cultivo que tenían, ¿ya? Donde se aprovechaba súper bien el terreno. Entonces dice actividades, para que si es que tienen la guía ahí, la aprovechen de marcar al tiro. ¿Qué pasó con la población de Europa según el recurso 1 desde el año 1000? Marca la alternativa correcta. Vamos a retroceder ahí al gráfico. Aquí está. Nosotros dijimos que había aumentado o disminuido la población. Acá. Aumentado. Aumentó la población. Ya. Acuérdense que la gente, como vivía en el campo, empezaba a producir también sus propios productos, sus propios alimentos, por lo tanto, había mejor alimentación que años atrás. Y por eso también aumentaba la población. Entonces dice, desde el año 1000 el crecimiento de la población se detuvo. ¿Será esa? Después dice, desde el año 1000 en Europa la población comenzó a disminuir. Desde el año 1000 el crecimiento de la población europea fue más pronunciado, o sea que aumentó. Desde el año 1000 la población europea mantuvo la tendencia que tenía desde el año 650, o sea que se estancó. ¿Cuál sería la alternativa correcta ahí? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? ¿Qué creen ustedes? La, no te alcanzo a escuchar, Víctor. 3. La 3. Esta entonces, vamos a marcar ahí. Desde el año 1000 el crecimiento de la población europea fue más pronunciado, o sea que aumentó. Al pronunciar es que iba hacia arriba, ¿ya? Porque los otros, si se dan cuenta, ocupan estas palabras. Se detuvo, disminuir, y después dice, mantuvo la tendencia, o sea que se estancó. Ninguna de las anteriores es que tuvo un aumento más pronunciado. Bueno, que nos dio la respuesta un poquito antes. Entonces ahí tenemos la respuesta, que es la 3. Después dice la 2. ¿Qué causas crees que tiene este cambio? O sea, ¿por qué aumentó la población? ¿Cuáles son algunas de sus consecuencias? ¿A causa de qué entonces habrá aumentado la población? Gracias a qué. Nosotros vimos imágenes y las imágenes estaban todas relacionadas ¿a qué? ¿A la ciudad o al campo? Al campo. Al campo, ¿cierto? Entonces, ¿qué relación tiene el campo con el aumento de la población? Por el... Por la comida, por el crecimiento de la economía, la comida, todo eso. ¿Ya? Por la contaminación, por la agricultura.
la agricultura, ya todo eso ayuda a que aumente la población, la gente tiene más donde abastecerse. Ahí nosotros vimos las innovaciones tecnológicas en ese tiempo, lo que se le ponía a los animales para poder trabajar la tierra, y también eso ayudó a que mejorara la producción. Dice ahí que se ocupaban los caballos y aumentaba la potencia del animal para poder trabajar. Así que ahí tenemos causas, para que las vayan anotando en su día. Y consecuencias. ¿Qué pasaba ahí? Si se trabajaba mucho la tierra, ¿qué le pasaba a algunos campesinos, como el que está acá, que nosotros vimos ahí? ¿Qué pasaba con las tierras? Las quemaban y las hacían para plantar. Ya, pero si no tenía como pagar los impuestos al señor feudal, ¿qué pasaba en ese caso? ¿Qué tenía que hacer el campesino? Se ¿Podía seguir tenía que ir a trabajando? buscar unas tierras. Tenía que ir a buscar nuevas tierras, a otro lado. Entonces se estaban quedando sin tierras. Esas son consecuencias que tenían, y tuvieron que explotar nuevos terrenos. O sea, empezaron, como dice el Víctor ahí, a quemar bosque y todo para tener el terreno listo para poder plantar, pero lejos, sí, de todas las tierras que están ahí, porque generalmente está muy ocupado el territorio para poder utilizar. Entonces eso es lo que ustedes tienen que contestar en esa parte. Vamos a volver entonces a las diapositivas que teníamos acá, lo que habíamos visto del verdadero y falso. Y acá tenemos un crucigrama, ya para terminar. Y les puse unas palabras ahí para que se puedan ir guiando. Entonces dice las palabras verticales. En la 1, impuesto que los fieles entregaban a la Iglesia Católica originalmente correspondía al 10% de la cosecha obtenida, y eso se llamaba diezmo, y está puesto ahí. Después la 2, el poder y la riqueza de las personas dependía de la cantidad de siervos, y está la respuesta ahí, que tenía bajo su dominio. Y también está la 5, que está ocupada, dice, 5 eran las personas que formaban parte de la Iglesia Católica, obispos, sacerdotes, monjes y monjas, y eso se llamaban los clérigos. De ahí viene la palabra clero que nosotros vimos. Entonces, teniendo ahí como esas guías para poder completar el crucigrama, vamos a seguir completándolo. Nos falta la 3, para que ustedes vayan escribiendo ahí, si tienen activado el lápiz. Dice, poseía grandes extensiones de tierra, gozaba de varios privilegios y tenía siervos a su disposición, quienes estaban obligados a obedecerle, servirle y pagar con sus cosechas. ¿Cómo se llama esa persona que tenía privilegios, tenía un castillo también? ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Empieza con S, según la clave que tenemos ahí. ¡Ah! ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se Eh, llamaba? eh, Acuérdense que si la tierra se llamaba feudo, ¿cómo se llamaba esa persona? el pseudo. No, el ¡Ay! ¿Cómo se llama? el que lideraba el feudo, ¿cómo se llamaba? El feudor, feudo, el feudo, algo Pero así, creo. empieza con ese, empieza con ese. ¡Ah! El. Ay, no me acuerdo. Se llamaba don, señor, señoría, ¿cómo se llamaba? Señor. ¿Señor qué? Ah, señor feudal. ¡Señor Ya, feudal! ya, complétalo, Ezequiel, ahí, en la 3, en esta que Oh, el- me costó adivinarlo. Ok, déjame que me pongo esto ahí. Ok, ahí en la 3, completa ok. hacia abajo. Ah, pues está muy grande la este. Déjame que le bajo la este del tamaño del lápiz. Ahí está. Ya, tenemos entonces que el que tenía grandes tierras se llamaba señor feudal. Ok, ahí está. A ver, la E. Ahí. Oye, es difícil marcar con estas cuestiones. Perdón por la mala letra porque es muy difícil. Sí, no hay problema. La voz era difícil. Bueno, se entiende que uno. Señor. Eh,
F, P, U, Yo soy demasiado malo para eso, nunca me han gustado esas cosas. Señor feudal. Pero aquí lo vamos a hacer entre todos, así que no va a ser tan difícil. Oye, es un infierno Ya, escribir señor feudal. súper bien, señor feudal. Después vamos a la 4. La 4 es la que está aquí. Y la pista dice lo siguiente, está acá. Esta ya la Ok. hicimos, ahora vamos aquí. Junto con los siervos, constituían el sector más numeroso de la población. Se ocupaban de las labores del campo, esa es la clave, y sus viviendas Campesinos, eran humildes, campesinos. campesinos. Ya, entonces vamos a completar ahí campesinos. Escucha, ¿para qué la digo si estoy sufriendo con esta cuestión? O la escribo yo. A ver, los dos. Ya, Cam, cam, campesinos. Dinos. Ya, Créanme que es mejor que lo respondan porque es un infierno escribir. ya, campesinos. Tenemos la 4 lista. Después la 5 también está lista y estaba puesta. Nos vamos a las 6, que son las horizontales. Ya. Persona que reconoce a otra como superior. En la Edad Media debía servir y encomendarse al señor feudal. ¿Caballo? Por ahí va. ¿En serio? ¿Caballero? No, ¿cómo Eh... se llamaba? El que se inclinaba ahí cuando tenían que hacer las Si no, ceremonias. lo pasó hace poco, si no dijo hace Sí, poco. lo dije recién. El... Y ahí hay unas pistas, está la A, la L y la O. El... Si alguien quiere completarla por ahí, Vamos, que ayúdame. no quiera hablar, pero que pueda completarla y lo sepa, puede hacerlo. ¿Cómo se llamará? Teníamos el señor feudal y la persona que tenía que prestarle servicio al señor feudal, ¿cómo se llamaba? ¿Empleado? No, porque ahí no tiene esa palabra. Sirviente. Tampoco. ¿Plebeyo? No, no. Voy a buscarlo en Google, espera. No, no, no ¿Cómo se vale. llamaba? En Google no, Ya, pero no po. importa, si pueden buscar ahí si quieren. No posibilidad de adivinar, pues con el conocimiento Búscalo, de... Joshua, búscalo. La cosa es que Broma, broma. ¿cómo se llamaba? ¿Pero nos podría dar una pista de cómo empieza? Ya, empieza con B corta. Corta. Eh, Ahí hay una pista. ¿Cómo se llamaba la persona? Villano, no. Villano, iba a decir villano. No, porque empieza con va. Eh, ¿Vasallo? Ya, vasallo, súper bien. ¿Lo completo yo entonces? la Constanza te lo Sí, adivinaste. sí. Súper Lo bien. había escuchado una vez que le decían vasallo a alguien como un empleado. Claro, Una tenía vez. que servirle al señor feudal. Y ahí Porque tiene tenemos un que nombre. era el vasallo. Sabe que es un vasallo. Súper bien. Bueno, hicieron que lo adivinó. Ya, después pasamos a las 7. Y la 7 está acá al otro lado, las verticales. Dice, fue la principal actividad económica durante la Edad Media. ¿Cuál fue la principal actividad económica? Campo, la agricultura. Ya, ya. Entonces vamos a las 7. Tenemos las 7 aquí. Y hay que completarlo. ¿Quién lo Eh, completa? está el campo, la agricultura. Ya. ¿Lo escribo yo, entonces? Ah, la adiviné. ¿Sí? Ah, yo estaba dando opciones. Agricultura. Esa es la actividad principal. ¿Por qué la agricultura? Porque el feudo que era, El, un agricultor. no. Nosotros vimos un mapa del feudo. ¿Qué era el feudo? Ah, sí, está dividido en tres partes, la este de la cereal, el maíz, todo eso, eso que está dividido en tres partes, ¿no? ¿Qué era el feudo, chiquillos? Acuérdense que estaba el castillo, estaba la aldea, estaban los terrenos para cosechar. ¿Eran las tierras de quién? Del feudo, del feudal, Del señor feudal, del feudal. señor. Ya, ese es el feudo, la tierra del señor feudal.
Después, en la 8 dice, eran guerreros que peleaban a caballo y solo tenían acceso a ese grupo social quienes heredaban la distinción. Caballeros. Ya, Caballero. justamente, de hecho ahí está la imagen. De hecho, se imagina solo. O plebeyos. No, pues Ay. plebeyos son otras cosas. No, sí, pero los plebeyos se pueden convertir en caballeros. Caballero. Técnicamente son caballeros ahora. Pero técnicamente son plebeyos, pero cuando se convierten en caballeros, son caballeros. Después en la 9, era la máxima autoridad de un reino y propietario de feudos, de donde Ay, obtenía bienes y dineros. Su trono era ¿Nobleza? hereditario. ¿Nobleza? Máxima autoridad de un reino. ¿Cómo se llama la máxima autoridad de un reino? Tiene que ir aquí no en la hay. 9. Ya, el rey. ¿Y cuál es el sinónimo de rey? ¿Cómo uno puede decirle al rey también? Uy, esta es buena pregunta. Nosotros lo vimos cuando estábamos revisando a los griegos, que primero había una monarquía, ¿se acuerdan de eso? Ah, Ya, ¿cómo se llama entonces? El rey. monarquía. Ya, pero tiene otra palabra, empieza con M. Ok. Mo, Mushiki. usamos, Monarquía. no es monarquía, monar, ¿Ya? mm, Monarca. monarca, ya, monarca. Eso es sinónimo de rey. Si yo digo rey, puede ser monarca y es exactamente lo mismo. De ahí viene la palabra monarquía, de monarca, y monarca es el rey, ¿ya? Ya, Por lo yes. tanto, el rey, el monarca, era dueño de muchos feudos. Y esos feudos él lo iba a entregar a los señores feudales ahí para que lo trabajaran. Después la 10, que es la última que nos queda, dice, eran grandes extensiones de tierra a partir de los cuales se organizaban y establecían relaciones sociales y de poder. Feudo. Ya, ahí sí. Feudo. Ahora queda claro lo que era un feudo. Ya. El feudo entonces, grandes extensiones de tierra que le pertenecían a quién, Al señor feudal. ya le pertenecían, o sea, se lo daban al señor feudal. ¿Y quién se lo daba al señor feudal? El monarca. El monarca. ¿Y monarca qué era también? Él, Era un señor feudal. Un caballero. el monarca lo mismo que decir Un rey. un rey. Ya. Eso queda claro. Esa es la relación que ustedes tienen que hacer. Entonces ahí tenemos todas las respuestas de lo que vimos hoy día para que lo vuelvan a ver si tienen alguna duda. ¿Ya? Y nos quedamos con esta idea que era la importante, lo que era el feudo, una tierra, ya que el rey se la entregaba a este señor feudal, había una relación ahí de vasallaje, el rey tenía que darle protección a este vasallo y el vasallo tenía a su vez que darle consejo, pagar impuestos, eh, también ahí había que darle protección militar, etcétera, a este señor feudal. Entonces tenemos la vivienda del señor feudal, que era el castillo grande que está ahí, la reserva señorial, que eran las tierras solamente que eran del señor feudal y la cultivaban los siervos, estaban las tierras comunales, que eran las del feudo que todos podían ocupar, están las viviendas de los campesinos en la aldea y los mansos, que eran las tierras cedidas por el señor a los campesinos. ¿Ya? Entonces, después de haber visto todo eso, evaluemos el comportamiento. ¿Cómo hemos estado hoy día, chiquillos? Regular. Ya, Regular. regular dice. Bien, adiós, tía. Qué buena clase. Ya algunos dicen que Excelente. excelente. Irregular. Ya. Participen más, chiquillos. Yo estuve bien. Bien callado. Así que completen su guía ahí. Voy a dejar de compartir. Cualquier duda que tengan, acuérdense de que se pueden comunicar conmigo. Mira al Google, no vimos nada. ¿Ya? Google, el Google, el Cuídense, Google. chiquillos. Un abrazo grande y nos Ya, vemos chao, para el profe. otro martes. Chao, suscríbanse a mi canal. No, a mi canal. Oye,